Se durmió el gallo. Vamos a ser breves en la exposición para que tengamos tiempo de preguntas, respuestas. No tardemos tanto, nos regañan mucho porque se lleva mucho tiempo. Además, vamos a gira, vamos a visitar universidades del sistema Benito Juárez de Michoacán, en el Estado de México. Vamos a una clínica de hemodiálisis de Toluca el sábado, o sea, es hoy, mañana y el domingo, el desfile, que aprovecho para informar que va a iniciar temprano para que la ceremonia de Qatar del fútbol pueda verse más tarde y el partido, porque no todo tiene que ser memoria histórica y política, sino también, ¿no? Recreación, deporte. La vida es afortunadamente muchas cosas. El 21 vamos a recordar aquí en Palacio los 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón. Acuérdense ustedes que cada año, para fortalecer nuestra memoria histórica, se dedica a un dirigente, a un héroe. El primer año fue dedicado a Emiliano Zapata, porque fue el 2019 y cumplía 100 años de su asesinato. Sí, fue el 10 de abril de 1919, en Chinameca. Lo traicionó Guajardo, un militar. Luego lo dedicamos a Leona Vicario, una mujer independentista. Eso fue el 20, una mujer que luchó y aportó recursos para que triunfara nuestro movimiento de independencia. Compañera, de esposa de Andrés Quintana Roo. En tercer año, 21, pues se conmemoraron los 200 años de la independencia, de la consumación de la independencia, que inicia en 1810, pero se consuma en 1821, la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y al mismo tiempo fueron los 500 años de la batalla por Tenochtitlan, la invasión y la culminación con la batalla, la toma de los invasores a Tenochtitlan. Y ese año se lo dedicamos el 21 a Quetzalcóatl, como símbolo. Este año está dedicado a Ricardo Flores Magón. De ahora que voy a informar, el día 27 ya vamos a dar a conocer una propuesta para el año 23. Entonces, el 21, que es lunes, vamos a tener aquí una ceremonia dedicada a Ricardo Flores Magón. Entonces, esa es la agenda que se tiene. Ya el día 23 llega el presidente Bori. Vamos a estar el martes en Manzanillo. Nos vamos en la tarde porque el 23 es el día de la Armada y se va a conmemorar en Manzanillo. Entonces, la reunión de seguridad y la mañanera se van a realizar en Manzanillo. De ahí regresamos porque a la 1:45 de la tarde tenemos la visita oficial del presidente de Chile. Entonces, ya eso es miércoles. Jueves también tenemos reuniones bilaterales con otros presidentes. El viernes 25 es la reunión de presidentes de países del Pacífico. El 26 tenemos reuniones también aquí, ya nos salimos, el sábado. Y el domingo, todas y todos, a la marcha para festejar el avance de la Cuarta Transformación, porque debemos sentirnos muy contentos de mucho lo que hemos llevado a cabo, desde abajo y con la gente. En este movimiento el protagonista principal es el pueblo, y lo que hemos logrado ha sido por la participación y el apoyo del pueblo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, a veces, por la polémica, que es consustancial a la política, se olvida o se desconoce todo lo que se ha ido logrando. Entonces va a ser un informe amplio con el criterio de que breve y bueno, doblemente bueno, porque si no tardaríamos muchísimo. Tenemos realmente mucho que informar y muy bueno, todo. Nos sentimos orgullosos. Hay pendientes, pero se ha avanzado. Ya hasta parece que estamos al final de nuestro mandato. Y todavía nos faltan pues como 20, 21 meses. Se van a hacer todavía muchísimas más cosas. Porque ya están sentadas las bases y ya nada más es consolidar lo realizado y seguir con la revolución de las conciencias. Informando, orientando, concientizando, organizando a los ciudadanos para continuar con la transformación y que no haya retrocesos, decían los liberales del siglo XIX, que no se debía permitir, fíjense la palabra, el término, el concepto, retrogradar. Por eso se habla de conservadores y de reaccionarios que quieren retrogradar, pero ya va a ser muy difícil. Sin embargo, pues hay que garantizar las libertades y el derecho a disentir y seguir adelante, porque México se está fortaleciendo por sus culturas, por su gente buena, trabajadora, por sus importantes recursos naturales. Hablábamos, ¿dónde hay una región con los mares tan bellos de la península de Yucatán, el mar del Golfo, el Caribe? ¿Dónde? Puede ser que hay, pero en muy pocos lugares del mundo. ¿Dónde hay la flora, la fauna que hay en el sureste? Árboles de todas las variedades, pájaros, animales que solo existen en zonas bajas, en las regiones tropicales de México. ¿Y dónde hay? ¿En qué lugar? Una región con tanta riqueza arqueológica y cultural, artística, donde hay murales de 300 años antes de Cristo, como los de Calakmul. ¿En dónde? O del siglo VI de nuestra era, en Bonampak. Además, la historia de México, con todo respeto. ¿Dónde están los Miguel Hidalgo? ¿En qué otro país? Los Morelos, los Juárez, los Madero, los Villa, los Zapata, los Ricardo Flores Magón,
los Lázaro Cárdenas. ¿Dónde? Este es un país extraordinario, una cultura que viene de lejos, de grandes civilizaciones. Entonces, sí tenemos mucho que celebrar y por eso no está tan complicado el terminar de consumar la cuarta transformación de la vida pública del país. Y ahí vamos, adelante. Bueno, dijimos que no íbamos a tardar, pero vamos con la respuesta a basurero de las matas en Minatitlán, Coatzacoalcos y toda esa región. Y nos acompaña María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, y María Elena Álvarez Bulla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT, porque están trabajando juntas para este tema, este asunto y en muchas otras cosas. Entonces, ustedes tienen la palabra. Buenos días, con su permiso, presidente. Buenos días, compañeras y compañeros periodistas, y también saludo a quienes nos escuchan o nos ven. Voy a ser breve para compartir un poco en qué vamos con este sitio de exposición para tener, en este caso, un manejo de residuos sólidos. Primero, compartirles que este fue un compromiso de campaña de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y sobre esto hemos venido trabajando. La siguiente, por favor. Aquí este es un esquema muy breve en qué vamos, y sí me gustaría compartir lo siguiente. En el 97 inicia un depósito de residuos sólidos urbanos. Tenemos un problema a nivel de la basura de 3 municipios. Tenemos Cosoleacaque, Minatitlán y Veracruz, más de 500,000 de habitantes que viven en estos 3 municipios. Obviamente se generan muchos residuos sólidos y había sido un problema porque hablábamos de un tiradero a cielo abierto. En el 2019 hay trabajos de compensación, compactación y cobertura de residuos. Ya no se ve en sí el sitio como se veía. En 2021 ya hay recursos federales para poder hacer un trabajo. Compartirles que el planteamiento es, se hace un cierre ordenado de lo que es lo que era un basurero a cielo abierto, pero tenemos que contar con un espacio para hacer el manejo de residuos sólidos. Esto es importante porque muchas veces la población no quiere tener cerca un basurero que le sea un foco de contaminación. En este sentido, decirles que técnicamente se revisó, este basurero a cielo abierto tenía muchos focos de contaminación. Se está buscando un espacio coherente técnicamente, pero también la población nos debe de ayudar en un sentido de tener el espacio adecuado a nivel de distancia para poder tener el sitio a donde colocaremos el nuevo manejo de residuos sólidos. La siguiente. Hemos estado en diálogo permanente, trabajamos muy de la mano con CONACYT para hacer toda la cuestión de investigación y de la propuesta y del proyecto, capacitaciones, formación, pero también con el gobierno del estado de Veracruz, y tenemos que trabajar muy de la mano también con las autoridades de los 3 municipios. Compartirles también que el tema de lo que es las basuras, los residuos sólidos a nivel de las autoridades los manejan los municipios. Esto nos lleva también que como federación tengamos que tener una incidencia y un trabajo con las autoridades municipales, la del estado de Veracruz y la federación. Estos son parte de los avances que tenemos. La siguiente. Y acá estos son los avances. Aquí podemos ver en unas fotos de junio y octubre. Voy a mencionar brevemente qué es lo que llevamos en este tiempo. Para el 2022, caso Minatitlán, 720 viajes de residuos acarreados, 960 horas de tractor, 320 horas de excavadora, 40 metros cúbicos de lixiviados extraídos. En el caso de Cosoleacaque, 902 metros cúbicos de residuos conformados, 640 horas de tractor, 70% de avance en plataforma. En Coatzacoalcos, el 100% de despalme de vegetación, el 50% de avance de taludes y el 40% de avances de plataforma. Estos trabajos de saneamiento está planteado terminarlos en enero de 2023. Podemos ver algunas imágenes que dan un cambio de junio a octubre. La siguiente. Y estas son las acciones que tenemos en curso. El planteamiento y el compromiso que tenemos con nuestro presidente y también con estas 3 poblaciones es que en 2023 nosotros podamos finiquitar la parte de la propuesta. O sea, un cierre ordenado. La siguiente, por favor. Y podemos ver, es la clausura, pero el cierre ordenado con monitoreo y también el poder emprender en el nuevo espacio, hacer un manejo de lo que es el residuo sólido. Con eso terminaría. Gracias. Pues nada más un llamamiento a los habitantes de estos municipios: Coatzacoalcos, Mina, Jaltipan, Cosoleacaque, Zaragoza, Nanchital, todos los municipios cercanos. Lo que aquí comentó María Luisa, lo más difícil es que se consiga un terreno y que la gente acepte que en su territorio, en su municipio esté el basurero, porque pues a nadie le gusta vivir cerca de un basurero. Pero necesitamos tener un sitio para el manejo de la basura. Entonces, aun cuando esto es un asunto de los gobiernos municipales, es como los baches, que no tiene que ver de manera directa con el gobierno federal, pues sí es algo que preocupa a todos. Y al final de cuentas, ¿qué le importa a la gente? ¿Qué instancia de gobierno es responsable? Lo que la gente quiere es que se resuelvan los problemas, sea quien sea el gobierno, sea el municipio, sea el Estado, sea la Federación. Es como los delitos. ¿Qué le va a importar a la gente si es de fuero federal o de fuero común? Ni se entiende, pero sí sabe el daño que causa un delito y sabe que tiene que ver con la autoridad. Entonces, pedirles que nos ayuden. Ya tenemos los recursos para comprar el terreno. La ayuda es que no se aprovechen, que no quieran hacer su agosto. Los que tienen algún terreno, que no olviden que el dinero es del pueblo. El presupuesto no es del gobierno, es del pueblo. De esa mentalidad anacrónica de pensar de que es dinero del gobierno, hombre, ¿qué te andas preocupando? Súbele, ahí puedes hacer un gran negocio, hasta puedes transar para que el avalúo
salga arriba. A eso ya al carajo, eso se acabó. Y no es grosería lo del carajo, era un sitio allá arriba en el mástil donde ponían a los marineros de los barcos que se portaban mal, se iban al carajo. Entonces, que no se abuse. Segundo, hacemos el compromiso que en el municipio donde se permita tener este depósito de basura para el tratamiento de la basura, hablaríamos con el gobierno del Estado para que se firmara un acuerdo de mantenimiento permanente, para que no se contamine, no se afecte, no haya malos olores, todo por lo que la gente no quiere que haya un basura. Y lo tercero, el gobierno federal se compromete a hacer una obra en ese municipio, lo que más se necesite, una necesidad sentida por la población. Se hace una asamblea y dice, esta es la obra que el gobierno federal va a transferir los recursos, va a financiar la obra. Ese es el plan. Entonces, María Luisa, María Elena Álvarez van a estar pendientes y yo espero que pronto ya vengan a informarnos que ya está funcionando el nuevo depósito de basura o de tratamiento de basura en el sur de Veracruz. Hay otros casos, a mí me adelanto, en otros municipios, como recorro todo el país, pues me toca verlo. Aplicaría lo mismo, pero ya no es estar experimentando, ya es acción, ya no es teoría, ya no es escritorio, es territorio, es ir allá. Ya es el terreno, llegar al acuerdo con la gente y ya que nos traigan el proyecto, y nosotros ayudamos. Pero me encuentro mucha gente de muy buena fe, con proyectos de gabinete. Pero ya lo que necesitamos es acción, hechos, no palabras. Además, ya nos falta mucho, muy poco. Ya no podemos hacer compromisos que no vamos a cumplir. Y claro que hay un gran rezago en todo. Pero ya empezamos y estoy seguro que va a haber continuidad con cambio y se van a seguir haciendo cosas. Entonces, que tengan eso en cuenta. Los ingenieros que están invitados para el día de hoy, sí, se van a quedar aquí con ustedes, las dos secretarias. Bueno, la directora del CONACYT, que es el equivalente a una secretaria, y además una mujer muy inteligente y honesta, que la queremos mucho. Y María Luisa, la secretaria de Medio Ambiente, ya platican. Pero ya no estén pensando que van a venir a la mañanera a presentar el proyecto. No, ya no, eso no es. ¿Qué hicimos? Ya está. Yo por lo general no estoy inaugurando obras. Me invitan. Ya terminamos la ampliación de esta carretera de Guadalajara a Colima, que significó hacer puentes y esto. Nada más estamos esperando que vaya y que corte. Nada. Ábranla. Para eso son los informes. Este realmente no es un informe, este es una celebración por los avances de la cuarta transformación. Pero aprovecho para decir pues todo lo que hemos llevado a cabo con la participación de toda la gente. Entonces quedamos en eso. Ahora sí vamos a preguntas y respuestas. No, la compañera, el compañero 2. A ver. Que nada más no se pasen de 15 días. Ese, aquí tiene meses. Tú, 3, mujer. Ya quedó ella, tú, mujer. Falta una mujer. Tú eres el 5 y tú el 6. Vamos. Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México, petrolera. Señor presidente, esta semana se dio a conocer una situación muy especial de personas detenidas que están traficando con piezas arqueológicas. No sé si usted tenga conocimiento de esto. Esto se dio en la Ciudad de México, pero ¿qué es lo que está pasando con estas personas? ¿Cuál es el proceso al que se les va a someter? Y también esto se sigue dando, en el extranjero. No sé cuál sería su opinión de esto. Hay un plan en el que participa la Fiscalía General, el INAH, la Secretaría de Cultura, a ver si un día vienen, porque se han recuperado miles de piezas arqueológicas, tanto en México como en el extranjero. Incluso como hay una campaña para no aceptar las subastas en el extranjero, ya hay coleccionistas, herederos de familias que se dedicaron a la colección de piezas arqueológicas, que están donando esas colecciones. Me voy a pedir a Diego Prieto, a Alejandra Fraustro, que informen, que hay toda una campaña, incluso no solo para el rescate de estas piezas, el castigo a los que las venden, todo el tráfico de piezas arqueológicas, que es algo muy lamentable, vergonzoso, porque fue al principio muy impulsado por las grandes potencias que saquearon pueblos. Una vez fui a Nueva York y fui a visitar unos claustros medievales. Me llamó mucho la atención porque se los trajeron del Medio Oriente casi completos. Y esto pasa en museos, en Londres, en Francia. Ojalá y se devuelvan a sus pueblos, a sus países de origen, porque todo eso fue sustraído de manera ilegal. Es hurto, es robo, es saqueo. En el Museo de Arte de Nueva York están las piezas olmecas, pues posiblemente las más bellas del mundo. No están en Tabasco, no están en Veracruz, no están en el Museo de Antropología de México. Sí tenemos una colección sobre olmecas excepcional que anda por todo el mundo, pero hay mucho material, códices y piezas arqueológicas, documentos históricos en distintas partes. Y hay que seguir combatiendo este robo y protegiendo nuestro patrimonio. Entonces les vamos a invitar a la Secretaría de Cultura. Han hecho un buen trabajo. Y a Lina, ¿no tienes alguna información fotográfica de recuperaciones de piezas? Porque esto es de las cosas que no se conocen.
mucho, que se han hecho, que antes no se llevaban a cabo. Y también saber a dónde regresan esas piezas que se recuperan y si en algún momento dado quedan expuestas a la visita del pueblo en general. Por lo general es salina y se exponen. Hay siempre exposiciones permanentes. Y ya hay más conciencia en el mundo acerca de la devolución de estas piezas. Hay policías como la italiana, carabineros, que ayudan. Ya hay una subasta y van y piden papeles de dónde son las piezas, cómo se obtuvieron. Y hemos logrado que muchas las regresen o que no haya esas subastas. Se ha avanzado bastante. Y ahora con toda la exploración que se está haciendo en la región Maya y en otros sitios arqueológicos, se están encontrando muchas piezas también. Todo esto para fortalecer nuestra identidad, lo que hablábamos de la grandeza cultural de México. Más o menos para cuándo piensa que será posible la visita de estas autoridades. Pues yo pienso que en una semana, Okay. ¿sí? Que se preparen. Pero miren todo lo que hemos recuperado. Pero es bastante. Sí, de hecho se han frenado subastas en Europa. Una familia de Barcelona tiene una colección completa. ¿Por herencia, presidente? O por Sí, yo compra? creo que fue una herencia familiar y decidieron donar toda la colección a México. Tenemos, por ejemplo, han donado colecciones de moneda. Ahora que se rehabilitó el recinto Juárez del Palacio Nacional, hubo una donación de monedas. Y todo esto porque le tienen confianza al gobierno. Este gobierno... Porque antes se robaban todo. No hay que ser tan En este radical. gobierno- No hay que generalizar. Pero sí se robaban muchas cosas. Aquí hay piezas en donde está supuestamente un reloj antiguo, pero ya lo que tiene adentro ya no corresponde. Las lámparas. ¿De ayer? Ah, qué bien. Digo, qué bien que ¿Qué? lo estamos denunciando. Nos cuesta trabajo con los franceses. Sí, se resisten. Aprovecho respetuosamente. Porque hay cooperación. Por ejemplo, de Italia, mucho. Sí, sí, y por eso le hicimos un reconocimiento. Pero los franceses son los más cerrados. No quieren, por ejemplo, en congresos donde se toca el tema, no firman ellos sobre la devolución del patrimonio cultural a los pueblos. Esto no causa... Pero yo estoy seguro que van a cambiar. El presidente Macron es una gente, pues, muy apegado a la cultura. Su esposa maestra. ¿En algún momento dado no ha provocado esto algunas asperezas diplomáticas? En algunos casos, pero pues es nuestro patrimonio. 10,000 piezas recuperadas. Pero no nos adelantemos, vamos a que vengan y que nos informen. Es lo mismo, también aprovecho, porque ahora en Los Pinos, que es un espacio cultural, hay una exposición de bordados, tejidos, diseños de los pueblos originarios, de tejedoras, de artesanas, artesanos mexicanos, de las zonas indígenas, que muchas veces también les copian, les plagian sus diseños. Acaba de suceder algo de una marca famosa de moda que copiaron diseños de zarapes, de Saltillo y de Contra Tlaxcala. Y esto se repite y se repite. Le plagian los diseños a artesanos indígenas de Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y ni siquiera el crédito. ¿Cómo poder frenar esto, señor presidente? Hoy hay un encuentro en Los Pinos, creo que hoy empezaba, ¿no? Ayer se inauguró. Sí, original se llama. Sí, para ese propósito, ir haciendo conciencia. Y no nos oponemos, o sea, que utilicen los diseños de origen prehispánico o de estos tiempos, de los pueblos originarios, de las mujeres tejedoras. No nos oponemos a eso, pero que les reconozcan Dar créditos. su trabajo intelectual, su creatividad, y que no haya plagios, y que puedan usarlo, pero que lleguen a un arreglo con los creadores de algún tipo. Y si es una comunidad, con la comunidad. Si es una cultura, con toda la cultura. Si es un artesano en lo personal, una mujer, un hombre, pues con él, pero que no plagien. Bien. Ok, gracias. Y pasando a otro tema, señor presidente, ¿cómo va el gobierno con respecto a la descentralización de todas las paraestatales que se iban a pasar a diferentes estados? ¿Aún se continúa con el plan de que para el 2023, que para mediados del 2023 ya estén las paraestatales en otros lugares establecidas? Y no sé si se tiene contemplado también o cuánto es lo que aún se sigue gastando o pagando de rentas y demás gastos que contribuye todo esto. Sí, se ha avanzado mucho para ahorrar. Hay un plan de austeridad, ya no es contratar edificios de lujo, ¿no?, para las secretarías, ya eso no se permite. Hay contratos que ya quedaron firmados y tenemos que cumplirlos, pero estamos buscando que ya eso se termine. Logramos cerrar muchas oficinas que habían en el extranjero. Todavía hay muchísimas residencias del gobierno de México en el extranjero. En París me decían, 3 casas grandísimas del gobierno de México, 2 ocupadas, 1 desocupada. Ya estamos viendo todo eso, porque era mucho el derroche. Yo una vez les comenté de que fui a una de estas corredurías que me invitaron en Nueva York
una calificadora, una financiera, importantísima. Bueno, una vez encontré, ya también se los platiqué, en Bloomberg, al dueño, hombre riquísimo de Nueva York, el dueño de esta agencia, de noticias especializadas en materia económica financiera, con sus zapatos normales y su pantalón de mezclilla, su suéter, ahí trabajando en su oficina, pues no sé, como 10 metros cuadrados. Ya había trabajado de alcalde de Nueva York, y además con muchos recursos, con su computadora. No imagínense ustedes la mentalidad de antes, el tamaño de las oficinas en nuestro país. Todavía hasta espantan, porque no hay nadie, pues. Pero el escritorio en la pared, y siéntale una puerta de por allá. Y hay que caminar, hasta donde esté funcionando, para hacer sentir el poder. Eso yo no sé de dónde es. ¿De dónde heredamos eso? Todos esos gastos superfluos, la parafernalia del poder. Entonces todo eso lo estamos eliminando, pero todavía nos falta. Y lo que planteas, estamos comprometidos en la descentralización y todavía no hemos cumplido, nos falta. Pero sí, esperamos que ya el año próximo ya se puedan dar más resultados. Al día de hoy se cuenta más o menos con un aproximado de cuánto es lo que se ha ahorrado Muy y poco. cuánto es lo que se ha beneficiado. Tú dices la descentralización. Y la descentralización. Muy poco, como un 20%. Por ejemplo, ya el doctor Alcocer sí está en Guerrero. Ahí trabaja el secretario de Salud. La secretaria de Energía ya está trabajando en Villahermosa. Otros ya han avanzado. Aquí Medio Ambiente ya tiene oficinas, pero todavía falta. En Mérida, Cultura tiene oficina en Tlaxcala, pero falta. Falta que se vaya Agricultura. Tiene ya algo. A Ciudad Obregón, Sonora. Ya se tiene algo de la Secretaría de Turismo en Chetumal. Pero no. Vamos a seguir avanzando en ese propósito. Y no gastando en oficinas lujosas y utilizar las oficinas que se tienen. No puede ser que lo que hablábamos de París, 3 casas más la embajada, que no se pueden 2. Todo eso hay que irlo revisando. Es que es mucho. Es que había mucho desperdicio, mucho gasto superfluo, mucha prepotencia. Era muy oneroso todo. Pensaban que ese era el poder, esa era la autoridad. Y hasta complejos, ¿no? Eso de tener un avión de tanto lujo, en un pueblo con tanta pobreza. Pero eso no debe de dejarse de aplicar el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Llegaban estos tecnócratas siempre que había una crisis a decir, ni modo, es muy doloroso, pero hay que apretarse el cinturón. Muchísimas gracias, señor presidente. Le apretaban el cinturón al pueblo y ellos, como la canción de mis tiempos de opositor, porque ahora ya me volví, ya lo dije, fresa, ya me estoy hamburguesando. Por eso la marcha, para no olvidar de dónde venimos. El pueblo. Pero en aquel tiempo, cuando estaba en la oposición, se decía, no te dejes engañar. Cuando te hablen de progreso, nada más que ver otro concepto, ¿no? Sobre la belleza. Antes estar, pues, con peso era estar hermoso, sano. Ahora ya no, ahora ya cambió. Y bien, que cambió. Pero se decía, no te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Pero hay que seguir con la austeridad. A ver. Presidente, buenos días. Pedro Villacán, Periódico Universal. Presidente, preguntarle, ¿cuál es ayer lamentablemente hubo un accidente en Aguascalientes donde fallecieron 5 personas, cayó un helicóptero, entre ellos el titular de seguridad? ¿Cuál es el informe que se tiene en el Gabinete de Seguridad sobre este hecho? Pues nada más que se presentó esta desgracia, muy lamentable. Ya ayer expresé mis condolencias a los familiares pues, que perdieron la vida, a sus amigos, a los servidores públicos, al gobierno de Aguascalientes. Y ahora corresponde hacer la investigación sobre lo sucedido, actuando con mucha responsabilidad. En una primera instancia tiene que recoger evidencias, los elementos fundamentales, la Fiscalía del Estado. ¿Qué es lo que están haciendo? Revisando todo. Porque en las redes se habló de disparos y de varias cosas. Sin embargo, hay quienes sostienen que no sucedió nada de eso y no se puede hacer un juicio sin tener elementos, sin tener pruebas. Es algo delicado. Entonces, está recogiendo toda la información la Fiscalía y luego lo que procede es que la Fiscalía General atraiga el caso. Ya hay una integración de una comisión de expertos que ya está trabajando en el asunto y se va a estar informando. Lo va a estar haciendo el gobierno de Aguascalientes en esta etapa y luego la Fiscalía, como corresponde. Presidente, ayer usted habló, exhortó una avalancha de votos para las próximas elecciones. La oposición consideró que esto es una violación a la ley electoral, que se está adelantando a los tiempos y que, bueno, ya adelantó que se van a preparar algunas denuncias en su contra por este llamado. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Se violó la ley electoral? Yo no dije que sea una avalancha de votos, o no recuerdo, para un partido Comentó que para en particular. O sea, parece redundancia, porque el partido viene de parte. Es que cualquier partido, cualquiera, que participe en un proceso de transformación, sea partido, sea bloque de partidos, coaliciones, la recomendación, ese es el debate con Krause y con Aguilar Camín, que por cierto, tienes que volver a poner a Aguilar Camín porque el video de ayer está censurado, suavizado. Tiene que buscar otro, en donde uno de los participantes dice, ¿y qué vamos a hacer? Así empieza, con
el crecimiento del movimiento que encabeza López Obrador. Y él insulta y eso no aparece en el de ayer. ¿No qué? No, el diálogo es muy importante. Entonces, yo lo que planteo, por experiencia y pensando en el país y en lo que están haciendo los oligarcas en el mundo para limitar la democracia, yo lo que recomiendo es que no se esté pensando nada más en ganar la presidencia. Ayer me informan, por ejemplo, porque así está el modelo durante el periodo neoliberal. Esto no fue espontáneo. Buscaron atar a dirigentes que significaban la posibilidad de un cambio para los pueblos en contra de los intereses de las minorías. Dejar bien amarrados los cambios de las privatizaciones de bienes nacionales, hasta con despachos del extranjero, como lo hicieron con la reforma energética aquí. Desfiguraron, nada más que los constitucionalistas están en sueño, con todo respeto. Pero con esas reformas llamadas estructurales, además de los artículos de la Constitución, los transitorios son otra Constitución. No dejaron nada a las leyes secundarias porque para la reforma de la Constitución se requiere de 2/3 partes. La reforma de las leyes es la mitad más 1. Ni modo que esto fue casual. Bueno, les decía yo, ayer me informan que no le dieron permiso los legisladores, el Congreso del Perú, al presidente para que asista a la reunión del Pacífico. Y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que entregar a él la presidencia. Y estos intereses creados, que les molesta de que ganó una persona de la sierra, una persona que no es del conservadurismo, una persona que la insultan con actitudes racistas, que desde que llegó le han abierto juicios y juicios de todo, pero no tiene mayoría en la Cámara, porque todo esto lo fueron diseñando así los oligarcas del mundo, los dueños del mundo, o los que se creen dueños del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo para México? ¿Qué hubiese sucedido si ganamos la presidencia y no tenemos la mayoría? O cualquier presidente. ¿Qué pasa? No hace nada. Se paraliza por completo el país, y mucho menos si se trata de hacer cambios. Antier hablé con el presidente Lagos de Chile, expresidente. Me decía que después de que se restablece la democracia en Chile, que ya no está Pinochet, para llegar a un acuerdo que le permite al conservadurismo de Chile, encabezado por Pinochet, que tengan una especie de senadores especiales. ¿Cómo se le llamaba eso? Hubo una época de Santana aquí, de personajes del conservadurismo con privilegios, no me voy a acordar, con facultad de veto. Entonces, dice, se acordaba en la Cámara de Diputados, vamos a apoyar a los ancianos de Chile. Decían todos, sí, cómo no. Pasaba la iniciativa, sí, es como un Consejo Supremo Conservador, algo así. De ahí, veto. Dice, bueno, ya había regresado Chile a la democracia, pero el control lo seguía manteniendo la derecha. Es a lo que me refiero cuando hablo de Pinochet, o la política de Pinochet sin Pinochet, o la política de Franco sin Franco en España, que es lo que quieren aquí, Krause y Aguilar. Entonces, a ver, vamos a quitarle, dice Aguilar, el Congreso. Imagínense si el presidente no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, porque ahí sí no se requieren 2/3 partes, sino mayoría simple para la aprobación del presupuesto. No tiene mayoría el presidente. ¿Cómo logra la mayoría? ¿Cómo era antes? ¿Cómo le hacía Cárceles en la época de Calderón? 3 años, aprobación del presupuesto por unanimidad. ¿Pero qué pasaba? Había moches, compraban a los legisladores porque les daban oficios de autorización para hacer obras. 3 ramos del presupuesto: deporte, cultura y reparación de banquetas y calles para los diputados. Una eminencia política, Cárceles. Me tocó decir a los legisladores, ¿no? Es una vergüenza. Teníamos como 25 en ese entonces legisladores, pero también la mayoría. Yo, voten en contra, no valen el despojo, la corrupción. Entonces, un presidente pues no podría tener un programa de apoyo a adultos mayores, de apoyo a becarios. Bueno, no estoy hablando al tanteo. Cuando presentamos la iniciativa para que la pensión de adultos mayores se elevara a rango constitucional, los del PAN votaron en contra. ¿Ustedes creen que estos conservadores mantendrían los programas de apoyo a adultos mayores, las becas, la pensión para discapacitados? Me acusaron ahora, como lo están pensando, porque una candidata del PRI y también del PAN, de Hidalgo, para la gobernatura, dijo que iba a quitar el programa de adultos mayores, que ni le corresponde porque es un programa federal y que el dinero debería de utilizarse por otras cosas. Entonces, para transformarse requiere no solo votar por el presidente, del partido que sea. Si se le va a dar el apoyo, pues que sea completo,
Porque si no, va a estar de florero, de adorno, de pelele, de títere, nada más por la parafernalia del poder. Ciudadano presidente, señor presidente, porque así lo quieren, así los tenían, y así quisieran que fueran los presidentes, sus empleados. Y el presidente de México solo debe de tener como amo al pueblo, solamente al pueblo. Entonces, eso fue lo que planteé. Dije, si van a votar, pues no estén pensando para presidente, porque ¿cuál es la campaña de ellos? No le des tanto poder al presidente, porque se va a volver dictador. Ay, nanita, ¿cómo se vuelve dictador un presidente en estas condiciones, con esta nueva realidad? Si no hay reelección, que ellos promovieron. Ustedes saben que pueden elegirse los diputados por un periodo y vuelven, y se pueden reelegir. ¿Quién aprobó esa reforma? El conservadurismo. Y estuvieron a punto. Salinas acarició la idea, quiso convertirse en jefe máximo. Más que todo le salió mal, empezando porque se le reveló, él dice que lo traicionó, ese dicho. Pero sí estaban pensando en eso, porque sí, tienen ese pensamiento. No tienen verdadera vocación democrática. Entonces, no hay reelección y no va a haber, porque esa es parte de nuestra historia, de la historia que ellos querían ya borrar. Por eso hablaban del fin de la historia. Pero ¿cómo vamos a hacer a un lado el lema maderista, sufragio efectivo, no reelección? Si costó 1 millón de vidas y no fue hace siglos, apenas hace un siglo, poco más de 100 años. Acaba de pasar. Eso primero. Segundo, ¿que ya no está la revocación del mandato? Sí, se deben de preocupar todos por eso, porque a los 3 años hay un presidenta que se olvida del pueblo, que actúa de manera arbitraria, que levita, que no resiste las tentaciones del poder, porque no tiene ideales, porque no tiene principios, porque no le tiene amor al pueblo. Pues existe el mecanismo para quitarlo a los 3 años. ¿No sirvió? Vámonos. Consulta. ¿Quieres que siga o que cambiemos? Eso ya está en la Constitución. Y estoy seguro que se va a aplicar algún día. Otra cosa que también no se sabe mucho, pero el presidente no tiene fueros, como era antes. Yo ya puedo ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano. Todo eso es lo que vamos a recordar y a celebrar el 27 en la marcha a las 9. Cuarta transformación, marcha del Ángel al Zócalo. Es el movimiento de todas, de todos los mexicanos, y lo hemos hecho con mucho esfuerzo, y desde hace tiempo ya se nos adelantaron muchos que estuvieron con nosotros. Pero ¿cómo no vamos a conmemorar este 4º aniversario de la transformación? A ver si ya tienes lo de Aguilar. No. Hay una parte, ya, disculpa que te insista. Jesús es que ese es el problema, que son tan eficientes. ¿Quién les manda a ser tan bueno? Es que esa mesa es la que me respalda, me ayuda. Es donde hay una parte donde de inmediato hay un señor ahí, puede ser un intelectual, yo no lo conozco, que él dice, ¿y qué vamos a hacer hacia adelante? Es antes de las elecciones del 21. Y ahí entra Aguilar, pero lo que pusieron de Aguilar de ayer no es lo que expresó, tal cual. O repítanlo. Nada más Aguilar. Sí. A ver. Bienvenido, Héctor. Si quieres algo, oíste, Héctor, lo que dije hace rato, no habías entrado, ¿verdad? No había entrado, Rudy, pero sí me... Déjame hacer. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso es, ahí es. ¿Qué vamos a hacer? Y a ver, ahora sí, pongan a Lo que les comenté, porque en ese aspecto tú eres una gente importante. Ayer comentábamos entre algunos de nosotros el gran descontento que tenemos y que existe por la administración del presidente López Obrador. Y la verdad no estamos equivocados, estamos en la realidad. Por más que le quieras pensar las partes buenas, bueno, pues las partes malas rebasan por mucho a lo bueno. Pero lo que decíamos aquí, ¿cómo le hacemos nosotros los chavos de 75 años para hacer que este descontento se vaya, se permee hacia las clases populares, a las clases que tienen 30 y 40 millones de votos, a las que hay que hacerles entender las equivocaciones y los errores del presidente? Ese es el resumen, Héctor, de lo que hace un momento estábamos comentando, y estábamos pensando que cada semana como que nos dejáramos una tarea, es lo que propuso Alejandro Otto, que me parece muy cuerdo, que nos dejáramos una tarea para un tema, hablamos un rato de chachachá y de cotorreo y jajaja, pero un rato también de algún tema en el que todo el mundo nos metamos, y durante una semana tenemos tiempo para más o menos prepararlo, para dar opiniones al respecto. ¿Puedo yo? ¿Puedo? Sí, adelante, Héctor. Sí, bueno, me parece muy buena idea esta de poner un tema, ¿no? Y traerlo más o menos pensado. ¿Qué hacer para que esto llegue a la inmensa mayoría del país? No, yo no lo sé. Lo que sí sé es esto, que este gobierno tiene totalmente perdido el pleito en lo que durante la época de Fox se llamaba el círculo rojo. Lo tiene totalmente perdido. Es interesante. Este gobierno tiene perdido lo que antes se llamaba círculo rojo. Círculo rojo es élite. O sea, nosotros no podemos con la élite, que ese es un error. Quizá en la cúpula
Sí, ahí está muy difícil. Pero hay muchos empresarios inteligentes, muchos. Y si se incluyen el círculo rojo, intelectuales también, de investigadores también, periodistas también, la llamada clase política. Pero digo, él ya pontifica y dice, tienen perdido el círculo rojo. No es así. Claro, puede haber hipocresía. Yo les pregunto, porque tengo comunicación constante con los empresarios, y les pregunto cómo les va. Y la mayoría me dice, muy bien. Bueno, por algo México es de los países más atractivos para la inversión en el mundo. Y ahí están los datos. Pero bueno, esa es la primera parte. Segundo, a ver, sigue. No hay un análisis de prensa nacional o internacional que defienda lo que está haciendo. Hay. Muy cierto, muy cierto. No hay un análisis de prensa nacional e internacional que defienda lo que está haciendo. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos en franca desventaja, como se diría en el béisbol. Ahí perdemos por paliza. Lo hemos dicho aquí, de 95 comentarios, no, de 98. Digo, de 100 comentarios, 98 en contra, 2 a favor. Y es en México y en el extranjero. Es Washington Post, el New York Times, ahora con la marcha, todos ellos. La gran prensa mundial. Eso es cierto. Síguele. 2 o 3 o 4 que intentan fallidamente apoyar, y muchos de los apoyadores abiertos han desaparecido. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que fatalmente, por los caminos más complejos que puedan imaginar o por los más simples, eso que está en el círculo rojo, tarde o temprano se vuelve lugar común en el círculo verde. No hay nada. Fatalmente. Todos nos vamos a volver fifís. Ya, todos, fatalmente. ¿Sí? Estamos hablando del ideólogo de Salinas de Gortari y luego de Zedillo. Todo esto es muy bueno para los jóvenes. Adelante. O sea, el círculo rojo, más temprano que tarde, ¿sí?, va a ampliarse y va a llegar a lo que llaman el círculo verde, que es el pueblo raso. Y todo va a ser círculo rojo. Todo va a girar acorde con el pensamiento neoporfirista o conservador. Vamos adelante. No hay nada de lo que llevó a López Obrador a la victoria. Corrupción, inseguridad, y honestidad. Nada que no hubiera sido unas cuantas presencias en el círculo rojo que se fueron profundizando a partir de Calderón con la violencia, a partir de Peña con la corrupción. Primero fueron las críticas en el círculo rojo y luego eso se volvió un lugar común para todo el mundo. Eso va a suceder aquí también, porque ha sucedido sistemáticamente. O sea, yo soy esto que estamos como, soy como Calderón y como Peña, ¿no? Entonces, como con Calderón y Peña había corrupción, se empezó a expresar en el círculo rojo, ¿sí? Y luego eso cundió y llegó al círculo verde, a todo el pueblo. Y eso es lo que va a pasar, según él, con nosotros. Adelante. Viviendo esto que está pensando y viendo Reforma, esto que está pensando y viendo la gente pensante del país, las calificadoras, los analistas económicos. La gente pensante, en Reforma, la gente pensante del país, las calificadoras, claro, organismos financieros internacionales. Síguele. Esto se va a volver parte de la visión común de los mexicanos. Se va a generalizar la crisis. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Bueno, no lo sabemos, pero es muy posible, es bastante seguro incluso, que esta crisis brutal que viene vaya a acelerar eso. Lo vaya a acelerar de una manera extraordinaria, en el sentido de que va a haber una enorme cantidad de gente necesitando cosas del gobierno sin que el gobierno voltee a verlas. Lo estamos viendo ya. El gobierno no voltea a ver a los que han perdido empleo e ingreso en estos 2 meses. Está viendo solo a sus clientelas que ya tenían su dinerito que les da. Sabe cuánto les da y cuánto les llega. A los únicos que ven es ahí. Ahí está el pronóstico, ¿no? No va a tardar. ¿Esto cuándo fue? Esto fue como a finales del 20. Sí. 23 de mayo del 20. 23 de mayo del 20. ¿Cómo estamos ahora? Hace 2 años. Ya tardamos. Ya no se le cumplió su pronóstico, pero síguete. Entonces, el tema es cómo se organiza esto políticamente para que tenga una consecuencia en quitarle poder. Porque mientras no le quitemos poder, realmente la cosa no va a mejorar desde el punto de vista de nuestra presencia como ciudadanos. Bueno, yo creo que no hay más que caminos institucionales para esto y que hay que confiar en eso, porque mi idea es que si la democracia lo trajo a López Obrador, la democracia es la que lo debe de moderar. Y esto pasa por las instituciones, y pasa por 2 instituciones fundamentales. Una es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les aconsejaría no dar por vencida a la Corte ni por capturada a la Corte. El escándalo de inconstitucionalidad de este gobierno no lo habíamos visto nunca. Todas y cada una de las leyes que este gobierno ha puesto, las importantes, están bajo querella constitucional. Todas y cada una, todas. La ley de remuneraciones, la ley de administración pública, la ley de Guardia Nacional, la ley de... Todo es cierto. La ley de remuneración. ¿Qué es la ley de remuneración? ¿Sí? Que se cumpla con el artículo 127 de que nadie gane más que el presidente de la República. Pero fue impugnada en el Poder Judicial y hubo amparos
Y por eso hay quienes ganan más que el presidente. Y así muchas otras. La eléctrica, y tiene razón en lo que está planteando. Y se ha convertido en una barrera para la transformación, hasta cierto punto, del Poder Judicial. Nada más recuerden cuántos amparos se presentaron para que no construyéramos el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuántos amparos para que no construyéramos el Tren Maya? ¿Cuántos amparos para que la Guardia Nacional no se constituya ni dependa de las Fuerzas Armadas? O sea, ahí no ha sido fácil. Ustedes saben que son 11 ministros. Cuando hay una controversia constitucional, cuando se declara que una ley es inconstitucional, hay que acudir a la Corte. Y para declarar inconstitucional la ley se requiere mayoría absoluta, no solo mayoría simple de los ministros, igual que en el Congreso. En este caso, de 11 se requieren 7, 8. Afortunadamente, en todas las controversias, hubo una muy importante, la eléctrica, que no pudieron declararla inconstitucional, porque era la defensa de las empresas extranjeras. Y salió adelante. Y así tenemos otras. Pero es cierto. Sí, a ver, ¿cómo lo paramos? Con el Poder Judicial. Adelante. A fuerza la ley de extinción de dominio, todas. Y sus obras, la cancelación del Naim y la creación de Santa Lucía, hay amparos contra ellas. Entonces, hay un trabajo que hacer muy serio con la Suprema Corte de Justicia, con los 11 ministros, porque no solo es que estén sujetas a querellas constitucionales estas leyes del presidente, sino que son groseramente anticonstitucionales. De manera que ningún ministro, ningún abogado con un mínimo pundonor puede aprobar eso y argumentar quién sabe qué para decir que eso es constitucional. Para decir que la ley de extinción de dominio, que te puede llevar a la cárcel porque sospechen que tu patrimonio es ilícito o viene de un negocio ilícito, por sospecha, te puedan meter a la cárcel sin derecho a fianza. Eso es directo contra las garantías individuales de la Constitución. O sea, les cuento la historia, y él la sabe bien. Cuando Salinas se consideraba delito grave la corrupción, estaba en el Código Penal, entonces lo reformaron y dejó de ser delito grave la corrupción. De Salinas hasta que llegamos. Pero se atrevían, con la hipocresía que los caracteriza, a hablar de la creación de comisiones, de organismos autónomos para el combate a la corrupción, cuando no estaba tipificado como delito, que en el tiempo que reformaron el Código Penal en la época de Salinas fue una ocurrencia, una casualidad. Entonces, ¿cómo ahora vas a ver cárcel para corruptos? Adelante. Está buenísimo. Hay un pleito institucional que da en la Suprema Corte y no es un pleito que se da en parte en la prensa, pero se da sobre todo en corto con esos ministros, llevándoles la voz de la sociedad que está y debería estar realmente asustada y alarmada con la barbaridad constitucional o inconstitucional en que vivimos hoy los mexicanos. Esa es la primera oportunidad. Todo lo que puedan ustedes canalizar hacia la Suprema Corte es espacio bien ganado, porque con dos, no digo todas, con dos de esas leyes que ha puesto este gobierno, que la Corte le eche abajo, lo regresa al estatus de un presidente normal y lo obliga a hacer una cantidad de cosas que probablemente no puede hacer y va a estar en situación de ilegalidad mucho tiempo. Esa es la primera. No, la segunda son de nada. La Corte ha resuelto a favor y hemos sido respetuosos de la legalidad. Elecciones del año 21. En las elecciones del año 21 hay que ganarle todo lo que se pueda, pero sobre todo, ya lo habíamos hablado, la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados es donde está el único poder real que este señor ejerce y sabe ejercer, y ejerce sin ninguna cortapisa, que es la asignación del presupuesto. Entonces, en estas elecciones del 21, que son todas elecciones locales, no son elecciones nacionales, son todas elecciones locales, las van a ganar candidatos locales o a perder. Esas elecciones tienen que ser unas elecciones de la sociedad mexicana frente a Morena. El presidente... Ganarnos las elecciones del 21 para quitarnos la mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. Entonces, si nos ganaban la mayoría, nos quitaban el presupuesto. Ese es el planteamiento, esa era la estrategia. Imagínense ustedes a una gente, a una familia de un pueblo que le está llegando lo que antes no recibía, porque estos se robaban el presupuesto. Héctor era atendido más que bien, vivía y vive colmado de atenciones y de privilegios. Pues un intelectual orgánico de un gobierno autoritario y corrupto, pues es bien atendido. Entonces, imagínense que va a votar esa familia que está recibiendo becas para sus hijos que nunca recibía, que está recibiendo una pensión para adultos mayores que nunca recibía, que está recibiendo una pensión para una niña, para un niño con discapacidad que nunca recibía, que si es campesino está recibiendo un apoyo para que siembre, si es pescador, lo mismo, si, como se va a convertir en realidad, si es una gente humilde que no tiene atención médica, va a poder ir a un hospital y ser atendido por médicos, por especialistas, y todos los análisis y todas las medicinas las va a recibir de manera gratuita. ¿Qué les daban al pueblo? Nada. Solo volteaban a ver al pueblo cuando ven elecciones y repartían migajas. Pero estos están pensando que el pueblo es tonto,
No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. Ahora en el festejo voy a dar a conocer datos. Hay 35 millones de hogares en México, les adelanto uno. Y en 30 millones llega, cuando menos, un apoyo o una porción del presupuesto nacional. ¿Cuándo sucedía eso? De 35 millones a 30 millones de hogares. Y los 5 millones que faltan, también de manera indirecta, se apoyan, porque hay más empleo que nunca, ya ha aumentado el salario más que nunca, ya ha llegado inversión extranjera más que nunca, y el promedio de salario es el más alto, como nunca. Y en el concierto de las naciones, México está en primer lugar entre los países con más apreciación de su moneda con relación a Estados Unidos, lo que no se veía en 50 años. Entonces, de que se requiere quitarnos el Congreso para cambiar la política y que de nuevo los bienes de la nación, de todos, pasen a las minorías nacionales o extranjeras, o que el presupuesto también sirva para beneficio de las minorías o para cooptar a intelectuales y a periodistas, aplaudidores, alcahuetes del régimen de corrupción. ¿La gente va a querer cambiar? No, pero ya se probó, porque él hizo una apuesta de que íbamos a perder la mayoría en el Congreso en el 21. Síguele. El Salvador está en una aceleración muy impresionante de sus decisiones respecto de su proyecto. Y cada vez vemos más claramente que su proyecto es realmente un proyecto, como dice uno de sus colaboradores cercanos, que no es un proyecto de transformación, es un proyecto de revolución. Entonces quiere borrarlo todo y empezar de nuevo. Eso no es un delirio, eso es imposible hacerlo ni a balazos. Ni las revoluciones violentas que han destruido un Estado han podido cambiarlo todo. Es imposible pensar que lo puedes cambiar dentro de la estructura de un régimen democrático, como a pesar de todo es el mexicano, porque son... Eso es importantísimo. Esa era la apuesta, de que no íbamos a poder llevar a cabo una transformación de manera pacífica. Recuerdo que lo dije muchas veces y lo reafirmé en mi acto de cierre de campaña en el Estadio Azteca. Dije, esta va a ser una transformación como la independencia, como la reforma, como la revolución. Nada más que pacífica, pero igual de profunda como fueron esas transformaciones. Porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, de manera pacífica. Y eso es lo que estamos logrando. Por eso, ¿cómo no vamos a celebrar el 4º año? Porque para él, ni a balazos. No, si no se necesita los balazos ni la violencia. Este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. ¿Y dónde está la fuerza? En el pueblo. Si se cree de que el pueblo no cuenta, pero que además es irracional, no, pues entonces se llega a esa conclusión. Pero si se le tiene amor al pueblo y se le tiene confianza al pueblo y se sostiene, aunque les moleste mucho, de que el pueblo es sabio, porque los sabios son ellos, en su concepción, pues claro que se puede transformar. Y si se agrega que vivimos en un país heredero de grandes civilizaciones y culturas y creemos en eso, no estamos pensando que son mejores los de afuera, que es mejor lo universal que lo nuestro. Nosotros estamos equilibrando lo universal con lo nuestro. Se está dando ese injerto. Nada más que, como decía Martí, vamos a traer lo universal, pero el tronco debe ser el nuestro. Y con la historia que tenemos y las enseñanzas, ¿en dónde vamos a buscar experiencias, a extrapolar experiencias? Si aquí las tenemos, pero vamos adelante. Te aguantas, ¿eh? Porque es muy bueno esto. La gente tiene mucho poder, no se puede, eso es imposible. Y conduce a decisiones tan estúpidas como las que hemos visto tomar recientemente, de ir cancelando inversiones ya hechas, pues en cervezas, sí, pero también en energía eléctrica. Y no quería que se cancelara la planta de cerveza de Mexicali. Y no es que es demócrata. Se hizo una consulta en Mexicali y la gente dijo no, porque no hay agua y la cerveza que iba a utilizar el agua de Mexicali era para exportación. Toda la cerveza para exportación. Somos el país del mundo, esta es información general, que más exporta cerveza y tenemos regiones en donde no hay agua. ¿Y qué es más que nada la cerveza? Agua. Entonces, adelante. De que ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con los ricos? Bueno, espero que los ricos entiendan ya, a partir de este tonito y de estas decisiones, que la respuesta que dan las revoluciones a la pregunta ¿qué vamos a hacer con los ricos? Es muy simple y es siempre igual en todas. En la Revolución Francesa, en la soviética, en la china, en la mexicana, en todas. Primero los usas, luego los expropias y luego los desapareces. Ahí está. A ver, repites. Es buenísima. Fíjense la fórmula que se aplica en todos lados. ¿Qué hacemos con los ricos? A ver. Y luego los desapareces. No, antes. Revolución Francesa, en la soviética, en la china, en la mexicana, en todas. Primero los usas, luego los expropias, y luego los desapareces. luego los desapareces. Eso es lo que hacen las revoluciones con los ricos. Entonces, yo quisiera que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poder gobernar. Es lo que quiere. Es lo que quiere. Y eso uno lo tiene que concluir porque es la evidencia 1 más 2 más 3 más 4 más 5.
está equivocado, profundamente equivocado. Va a perder, yo creo que va a perder. Porque lo que eso va a hacer, eso sí que va a dividir a la sociedad y va a poner de un lado a ese gobierno con todos sus poderes y sus clientelas y del otro lado al resto de la sociedad. Le hace un artículo que va a publicar mañana Luis Rubio, que siempre ha sido muy serio. Una gente muy progresista, de avanzada, de periódico Reforma. Pero léanse el artículo. Adelante. Con estas cosas, en donde plantea eso, dice, bueno, esto ya llegó al tema de una disyuntiva. O ganan el proyecto retro y autoritario del gobierno, o la sociedad se organiza y le da una salida a este asunto. Entonces, no hay salidas fáciles, no hay salidas rápidas, pero hay salidas institucionales y hay que organizarse en torno a eso. Veo que Ricky subió una petición que está muy bien hecha de revocación de mandato ya para López Obrador. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22, como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego, en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación de mandato, por pendejo y por penal. De manera que aquí hay un problema de timing. ¡Aplauso! A eso es que se refieren, o sea, porque esa es su estrategia de ellos. Yo no estoy pensando, desde luego, en la reelección. Yo me retiro, me jubilo a finales de septiembre, pero sí me importa mucho México, mucho, mucho, mucho. Y me importa mucho también el que continúe el proyecto de transformación, que no haya retrocesos, que no regresen estos, porque son muy corruptos, saqueadores, y además le tienen un profundo desprecio al pueblo. Entonces, es una simple recomendación para cualquier partido. Si van a apoyar al presidente, a la presidenta, candidata, candidato de cualquier partido, piensen también que en un verdadero sistema democrático existe el poder legislativo y existe el poder judicial, no solo el ejecutivo como era antes, de que el poder de los poderes era el ejecutivo. Entonces, sí se necesita, cuando se vaya a votar, por cualquier partido, por cualquier coalición, si lo que se busca es llevar a cabo un proyecto, el que sea, que no se olviden que ese proyecto puede transitar si cuenta con el apoyo del Congreso y también del Poder Judicial. Si no es así, es dejar, como ellos lo planearon en el periodo neoliberal o neoporfirista, al presidente como un florero, como adorno, un empleado de la oligarquía, que no le va a cobrar impuestos a los potentados, a las corporaciones, que le va a cobrar el impuesto al pueblo, en donde van a seguir manteniéndose los privilegios y van a seguir profundizando las desigualdades. Unos cuantos, una minoría, con todos los privilegios, con toda la acumulación posible del capital, de la riqueza, de una mayoría cada vez más pobre. Entonces, ¿qué se requiere? La transformación. ¿Y qué es la transformación? Pues tener un gobierno que garantice las libertades, que haga valer la democracia. ¿Qué es la democracia? Lo hemos dicho miles de veces, pero esa no es la concepción de ellos. Demos es pueblo, Kratos es poder, ese poder del pueblo. No, para ellos es Kratos sin demos, poder sin pueblo. Y la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza. ¿Cómo vamos a vivir en un país con tanta necesidad, con tanta pobreza? Además, de manera injustificada, solo por la corrupción. ¿Y por qué de manera injustificada? Porque México es uno de los países con más recursos naturales del mundo. Nada más que por la corrupción, en vez de avanzar, se retrocedía y se beneficiaban unos cuantos. Una mafia de poder. Tenían tomado el gobierno. Decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia, decía, un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores. Y esos son los que quieren regresar. Nosotros también queremos regresar, pero lo que se robaron. Que regresen lo que se robaron. Los análisis, las negociaciones en la posición para una candidatura común para el Estado de México, se aseguran que no quieren que gane Delfina Gómez en el Estado de México. ¿Cuál es su opinión? Y por último, ¿cuál es su pronóstico de asistencia para la marcha del próximo 27 de noviembre, la marcha que encabezará? Y si ya se tiene también una fecha para la reunión que sostendrá usted aquí en la Ciudad de México con Joe Biden y el presidente de Canadá. Todavía no hay fecha, pero sí va a haber un encuentro, una llamada cumbre de América del Norte. Nada más que todavía no se define la fecha, si va a ser en diciembre o en enero. Lo de la marcha, están todos invitados, ayúdenme, corran la voz. No es fácil comunicar, a veces pensamos que ya todos están informados y no, ayúdenme, que todo el que esté informado, informen, que todos nos comprometamos a informar, que cada ciudadano sea un medio de información y decirles que va a ser un festejo. Son los avances de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, esto que no les funcionó, pues es para festejar, porque la apuesta era, aquí vamos a perder el Congreso y que luego me iban a revocar el mandato. Y ya no salió. Desde luego, tienen todo su derecho a continuar con esa
estrategia, ¿no? Y hay que respetar a todos, pero vamos bastante bien. Ya, fue mucho hoy, ya vienen como 3 actos más. Ahora, vamos. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos. Soy José Antonio Morales, de Grupo ASIR. Panorama informativo. Retomo el tema de ayer. Se planteó en este espacio la pregunta de si usted estaba enterado en el sentido del cambio de políticas por parte de la SEP para que ya se pueda evaluar a los estudiantes desde el tercer grado de primaria y hasta la secundaria, porque eso había efectivamente tenido una pausa por la pandemia. Pero aquí nos contestó usted en ese tema que no había información en ese sentido. Después me fui a buscar a la Secretaría de Educación. Leti nos confirma exactamente lo contrario, que sí ya hay un acuerdo, que ya se diversificó en todas las entidades, de hecho no solo en 5, y que tendrá que aplicarse a partir del 1 de diciembre. En pocas palabras, aunque la Secretaría decía que no querían ver el hecho de que pudieran reprobarse a los jóvenes, en términos prácticos es así, no se les puede evaluar y pueden acreditar o no el curso para seguir el próximo año escolar. ¿Qué piensa usted y por qué no se le había informado? ¿Por qué no tenía usted los datos, presidente? Bueno, porque las secretarias y secretarios tienen libertad y ellos actúan con criterio, les tengo toda la confianza y no todo me lo informan o no todo me lo consultan. Hace 2 días hablaba yo de que en la ONU se votó algo que va en contra de la política de neutralidad de México. Se votó para que Rusia pague los daños a Ucrania cuando nosotros no nos metemos en eso. Pero pues no voy a estar pendiente de todas las asambleas de la ONU. Se supone que hay una política definida en la Constitución y tenemos que pegarnos a eso, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. Y además hemos venido sosteniendo esa política y la vamos a seguir sosteniendo. Y lo aclaré porque pues sí, no quiero que el día de mañana se piense que es un doble discurso. No, nosotros en el conflicto Rusia-Ucrania actuamos con neutralidad. Y por eso nos respetan todos. Entonces, lo que me dices de lo de las clases, de las evaluaciones, pues sí. ¿Y qué opina usted sobre esta postura? Es decir, ya cambiar la medida, ya poderlos evaluar, ya poder decir, tú no tienes, digamos, los conocimientos, tienes que repetir año, etc. Pues Leti es maestra. Y además las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, de pedagogos. Si esa política está, vamos a decir, avalada, apoyada por ese consejo y también por la secretaria de Educación, pues yo la apoyo. Pero no soy todólogo, no soy sabelotodo. Yo tengo experiencia y tengo una profesión. Soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Pero si me toca un tema de María Elena, no, por eso está María Elena, que ella es la experta. Correcto. Ustedes me preguntan sobre cuál es el modelo económico que estamos aplicando. Te contesto muy bien. Incluso es una aportación, es algo inédito, que no se dice patentar, pero sí vamos a dejarlo muy bien definido, porque no tiene que ver con la política neoliberal que ha venido imponiendo y que ha resultado un fracaso. Es algo nuevo, completamente nuevo. Tal vez hubiera valido la pena que una postura tan importante como ese, que los jóvenes ya pueden o no pasar de grado, hubiera sido informada aquí en la mañana, que es un espacio, como usted lo ha comentado, que tiene muchas repercusiones, ¿no? Todo el mundo escucha bien la mañana. Eso por una parte. Pero ¿quién sabe qué hubiesen dicho ustedes? ¿Cómo? ¿Quién sabe qué hubiesen dicho ustedes? O sea, no sé tú, ¿sí? Pero como tenemos a todos los medios en contra, ¿sí? Es muy difícil que se informe sin editorializar. Te estoy hablando con respeto y franqueza. A veces dicen una cosa y ¿qué creen que dijo el presidente el día de hoy? Eva, sacan de contexto las cosas y otros inventan. Pero así es la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones. Y también, para no generalizar, en abono a los trabajadores de los medios, la política editorial la definen arriba y está en función de intereses económicos. O sea, me ha tocado ver cómo despiden a un trabajador de los medios si no acata una orden. Es de lo menos democrático que hay el manejo en un medio. Es vertical y se corre el riesgo de perder el trabajo. Muchos tienen que actuar así porque de eso depende sus ingresos y la familia. Y es una desgracia. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México, uno de los momentos históricos más importantes, con una prensa decadente, increíble. Hablando Por de eso información, estoy esperando que ya va a empezar el Mundial. Y ahora voy a ver la televisión. Hablando de información correcta, ¿le informaron de la apertura del hotel del aeropuerto, presidente? ¿Le informaron de la apertura de la inauguración del hotel del aeropuerto? ¿Es cierto que ya está? Sí, parece que ya se inauguró. ¿Pero se va a inaugurar en funciones o entrará en funciones hasta después? Porque me parece que hay una fecha para mañana y luego no va a entrar. O sea, ¿se inaugura o no? ¿Entra en funciones No tengo la información completa, pero hoy mismo te la damos a conocer. Pero sí ya está el hotel del aeropuerto Felipe Ángeles. Y cada vez más gente utiliza ese aeropuerto. Ya hay un promedio de cerca de 9,000 pasajeros diarios. Hoy estaba yo viendo en la mañana un mensaje de Ricardo Salinas Pliego, que se fue, no sé a dónde, pues a Qatar, y salió del aeropuerto Felipe Ángeles, y hizo una toma
y es un aeropuerto de primera. Ojalá y los conservadores vayan y que no se crean eso de que es la gran central avionera de México, cosas de ese tipo. Además, que no se enojen tanto, ni mucho menos que hagan coraje y que abandonen el odio y que se apueste al amor al prójimo. No hay que odiar. Eso es amargura, eso es alejarse de la felicidad. Hay que ser feliz. Hasta, se decía antes, al mal tiempo, buena cara. Entonces, que vayan a la marcha el 27, para que vean cuánta alegría del pueblo. Nada de, ya estamos a punto de ser como Venezuela. Se está destruyendo el país. El INE no se toca, ni más ese indio patarrajada, naco. O sea, ¿qué es eso? Sí, cuando yo tenga posibilidad de hacerlo. Es que no tengo necesidad de acreditar algo que es una gran obra. O sea, ese es el problema de nuestros adversarios. Agarran malos pleitos. ¿Cuándo van a poder decir que no funciona, que no sirve el aeropuerto? O sea, es una gran obra. Nos ahorramos muchísimo. El hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco era construirlo en el peor lugar del Valle de México. Se hunde esa zona en particular, ahí desembocan como 10 ríos, se hunde como 30, 50 centímetros por año. Miren cómo está el actual aeropuerto de la ciudad. Tenemos que estar invirtiendo por hundimientos diferenciados que hay en el terreno. Pero son dos cosas. Era el negocio que tenían, negocio inmobiliario, porque iban a cerrar el actual aeropuerto, 600 hectáreas. Iban a cerrar el Santa Lucía. 2 aeropuertos. El Santa Lucía, 2.300 hectáreas y 703.000 hectáreas. El Santa Lucía lo construyeron, creo que no sé, 50, 60. Sus pistas, como base aérea, de concreto, intactas, porque es suelo firme. Bueno, ¿qué iban a hacer con el aeropuerto de la Ciudad de México? Un desarrollo inmobiliario que iba a ir, imagínense la pista, una gran avenida hasta el nuevo aeropuerto, como un Santa Fe. Y iban a cerrar 2 aeropuertos. El aeropuerto de la ciudad, la Terminal 2, pues creo que la terminó Fox, 11,000 millones de pesos tirados. Nada más el hangar presidencial, para guardar el avión presidencial, que lo hicieron en el gobierno del presidente Peña, 1,000 millones. Y se iba a tirar. Entonces, unos están enojados porque era el negocio. Y los otros, porque pues los engañan mucho, los engañan y no son capaces de rectificar. No saben que es de sabios cambiar de opinión, no rectifican, caen en la autocomplacencia. Ahí están. Pero ellos que sigan su camino, pero sus hijos, los jóvenes, ya ven que la familia, en todas nuestras familias hay quienes piensan distintos. Hay que hablarle a todos. Estoy seguro que familias de las lomas, incluso esposos, yo me doy cuenta de que voy a algún lado y un señor, la cara dura ahí. Y la señora, ahí me saluda. Sí, muy bien. ¿Cómo está presente? ¿Bien? Qué bueno que existe esa pluralidad, que nosotros pensemos de la misma manera. Esa es la libertad. Y ahora sí ya me voy. Dios.